Y yo tengo este tema de la autonomía creativa, eh, tomando el diseño y por otro lado de estos grandes conceptos de centro y periferia. Y quiero comentar antes de iniciar que yo lo que he realizado eh, desde la hermenéutica y desde técnicas interpretativas, analógicas, pues lo que he estado trabajando es de una manera dialéctica cómo visualizar esta idea de centro-periferia y cómo ha sido trasladada a diferentes ámbitos y cómo podríamos hacer una propuesta de reversión. Em, Bien, no voy a profundizar en algunos asuntos porque, bueno, primero es materia de economistas y sociólogos, eh, y simplemente hago alusión al, a los documentos base acerca de centro y periferia, como esta gran teoría de la dependencia. Definitivamente, pues aludo a documentos pues importantes referidos al inicio de la convocatoria de este congreso. Y lo que yo hago es una analogía con fenómenos que suceden en el sentido de que esta dependencia de centro y periferia que originalmente corresponde a una, a una división internacional de los territorios y a una concepción de las economías, eh, cómo este mismo concepto, esta misma idea se ha trasladado y se ha extrapolado de diferentes maneras. Primero, llevada hacia los países en donde eh, se le da, digamos, privilegio a alguna ciudad que se vuelve el centro y que de una u otra manera también se transforma en una suerte de imán para el resto de los territorios de un país. Y con ello, pues creando precisamente este anclaje a a una administración y a un centro de poder. Eh, Esto en algún momento en el tiempo, cuando analizamos los fenómenos urbanos, nos damos cuenta que es una articulación que encontramos también en las ciudades, es decir, retoman esta idea de que hay eh, un sitio, no necesariamente es el centro de la ciudad, sino puede ser simplemente un sitio de poder, un lugar de poder, desde el cual se controlan todas las actividades y las zonas de flujo y las zonas de importancia y las formaciones sociales de una ciudad. Y con ello encontramos a diferentes niveles en esta jerarquía, pues desplazamientos de diferentes tipos. Obviamente los económicos, los sociales, pero también los políticos y definitivamente los culturales, ya que pues serán no solo grados de explotación, sino también grados de exclusión. Y yo me iría mucho más allá y yo hablaría de un centro y una periferia en los individuos, en donde los individuos se han transformado en un centro y la virtualidad es la otredad en la periferia, ¿no? Esto habla de un desplazamiento de la presencia, de un desplazamiento del otro, de un desplazamiento de los seres humanos y trasladados evidentemente a circunstancias fragmentadas, aleatorias, en las cuales ya no se reconocen de la misma forma. Y bueno, no podemos soslayar que con la pandemia esto se ha agudizado profundamente. Y quiero aludir a dos fenómenos
de eh, de este concepto de centro-periferia que, insisto, como analogía, yo lo traslado de diferentes territorios hasta que llegan al yo. Y uno de ellos es la gentrificación, es decir, esta apropiación y esta decisión sobre los territorios, pero con fines totalmente mercadotécnicos, mercadológicos, en los que en principio, justo con esta decisión de centro-periferia, eh, los países se vuelven marcas, las ciudades eh, que son centros se vuelven marcas y aluden a los sitios periféricos en el mejor de los casos como entornos mágicos. En México se les llaman pueblos mágicos, es decir, se les adjudican términos sumamente subjetivos. Eh, y por supuesto que, bueno, en la gentrificación, pues vamos a encontrar el desplazamiento de la población y perdón, el desplazamiento de la población de menores ingresos en beneficio de no solamente de población que tiene otro tipo de ingresos, sino también de población que tiene poder de diferentes índoles, ¿no? El poder económico, el poder social, el poder cultural. Y en la gentrificación, pues se dan todos estos fenómenos, ¿no? El abandono, la estigmatización, la especulación, el encarecimiento, la expulsión y la comercialización. Insisto, cada uno de estos términos, cada uno de estos conceptos se puede eh, trasladar hacia el ámbito de lo social, hacia el ámbito de lo político, hacia el ámbito de lo cultural, que sería lo que a mí me ocupa en esta ocasión. Esta palabra de gentrificación, aunque se utilizó para referirse a la apropiación de territorios desde términos de urbanización, en realidad ya se emplea de una manera muy generalizada y los medios de comunicación también la utilizan. Y aquí yo pongo dos ejemplos de frases que utilizan los medios para hablar de sitios ya gentrificados, ¿no? Estos barrios que se consideran ya limpios o barrios en los que se considera que se depuró el tejido social y que hay por lo tanto un nuevo valor en el suelo y un nuevo valor en el territorio en todos los sentidos. Y esto también nos lleva a un tipo de apropiación, y aquí pongo un ejemplo de México, eh, que es esta condición de, bueno, yo ya gentrifiqué la zona en la que tú vivías, tú has sido desplazado hacia alguna de las periferias y, y bueno, permite que ahora alguien de manera aproximadamente noble o supuestamente noble te permita darle otra visualidad a tu espacio, ¿no? Y entonces aquí vemos un proyecto que COMEX ha estado llevando a cabo no solo en la Ciudad de México, sino en otras ciudades de la República Mexicana, donde hablan de preservar el patrimonio edificado. Lo interesante de esto es que no es preservación de un patrimonio edificado, van y pintan las casas, que en realidad pues son estas eh, diminutas casas, algunas construidas por los mismos habitantes y que suelen tener pues colores terrosos, colores con muy baja saturación, que aluden pues, a territorios marginados, abandonados, y que Comex llega, les regala la pintura, Comex decide quién va a
a proporcionar los márgenes morfológicos, cromáticos, etcétera, que pueden utilizarse en ese sitio, y entonces se pinta bajo los parámetros que indica COMEX. Entonces, bueno, aquí hablamos de mutaciones muy interesantes en las que pues lo que hacen es ir acomodando a modo las zonas, eh, tratando de convencer o de hacer saber a las personas que esta es la mejor decisión que se pudo haber tomado sobre los sitios y sobre los espacios. Y bueno, aquí no es otra cosa, y pongo un ejemplo, que no es otra cosa que uno de los grandes impactos de la globalización, y vemos cómo eh, va, va golpeando de muchas maneras manifestaciones como el graffiti. El graffiti ha sido ya gentrificado y bueno, ahora es una de las grandes industrias culturales. El graffiti pues ya se encuentra en las millonarias subastas, y incluso, bueno, grafiteros como Bansky empieza a jugar no solo en la bolsa de valores, sino en todas las actividades de la cultura de élite. Y esto, bueno, ha trascendido a todas las prácticas artísticas, bueno, a todas las prácticas culturales, perdón, incluyendo en ello a todas las artes y al diseño, ¿no? Este fenómeno, por ejemplo, del graffiti, de repente empezó a ser aplicado por las grandes casas de moda y se empezó a generarse con lo que ahora llaman una tendencia, ¿no? Globalización o mundialización. El otro fenómeno que yo quiero mencionar en este momento, y yo quiero hacer la aclaración de que no son los únicos fenómenos, sencillamente son los que yo estoy tomando en este momento como ejemplos para de alguna manera comprender la siguiente parte, que pues esta propuesta de la autonomía creativa. Y el otro fenómeno es este de la monocultura, ¿no? Esta homologación en la que se busca que todos los ciudadanos tengan los mismos gustos, el mismo entretenimiento, la ropa, la educación, que sigan los mismos parámetros, cambiando incluso paradigmas. Este es uno muy interesante porque finalmente Hollywood logró entrar en el Día de Muertos mexicano y lo transformó en una alegoría bastante barata, muy chueca, muy trastornada, y bueno, ya la transformó, por supuesto, en mercancía, y actualmente el Día de Muertos se ha convertido en un desfile de catrinas que nada tiene que ver con la tradición y sobre todo con la cosmovisión de los antiguos mexicanos sobre la muerte y sobre la existencia, que es toda una filosofía de vida. Eh, y claro, bueno, se utiliza el poder para construir este mundo unificado, unido, y que de muchas maneras nos lleva hasta los individuos, ¿no? El asunto es, eh, los individuos podemos revertir estos efectos y podemos crear otro centro y otra periferia que alcance a nuestra conciencia y a nuestra capacidad de reflexión. Y aquí me voy a referir, bueno, primero a esta idea, ¿no? Que sería el revertir, o sea, cómo revertimos estos fenómenos. Y, y aquí requiere, pues, que enfoquemos de muchas maneras nuestra conciencia para rebasar las mediaciones algorítmicas que actualmente nos dominan de muchas maneras y crear otros dominios de acción, ¿no? Y que podamos trascender toda esta audiencia que yo le llamo acuosa, porque en algún momento pues nos vendieron el mundo líquido
de Bauman, y ahora resulta que a rajatabla todos somos acuosos. Yo no estoy de acuerdo, no comparto esa circunstancia. Eh, y bueno, por un lado y por otro lado, es esta situación con la creatividad, ¿no? Cómo la creatividad impresiona y se ve siempre como algo subversivo y causa dudas, y obviamente la creatividad pues es algo que tiene la posibilidad de fluir entre ideas fijas o preconcebidas y que puede remover cuestiones ya muy establecidas. Eh, Esto, siguiendo la historia del arte, nos podemos dar cuenta de la importancia que han tenido movimientos creativos en movimientos sociales o en movimientos políticos, en movimientos religiosos. La creatividad siempre ha sido un recurso, sobre todo la creatividad plasmada en los ámbitos de las artes, es muy importante. Eh, es provocadora y siempre va a dar alternativas a los puntos de vista. Yo me permití, en este tiempo en que he estado preparando esta presentación y el consecuente texto que en algún momento proporcionaré, me permití entrevistar a actuales alumnos y exalumnos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, eh, jóvenes cuyas edades oscilan entre los 16 y los 25 años, eh, haciéndoles este planteamiento, ¿no? De su sentir respecto a, a esta situación de tal vez sentirse atrapados por centros culturales y ellos volverse periferia. Incluso hay alumnos míos que están trabajando justo desde estos conceptos, están trabajando sus propias propuestas de tesis, sus propuestas artísticas o sus propuestas de investigación. Y aquí voy a dar una serie de respuestas que logré recopilar y que me parecen muy importantes para realmente entender hasta dónde podemos lograr y concebir una autonomía creativa. Esta es la primera, que es este enfoque de aprender haciendo, y que nos posibilita el no poner barreras a ninguna forma de expresión ni a ninguna forma de comunicación, y a entender que, que la visualidad puede conciliarse con la teatralidad, con la musicalidad, con la gestualidad, y que podemos llevar esto a todos los territorios sin límites propiamente. Y bueno, esto implica pues cambiar la mirada, experimentar diferentes fuerzas. Eh, Evidentemente la tecnología es algo muy importante, no obstante, no hay que desechar por un lado las prácticas tradicionales y por otro lado las nuevas prácticas, es decir, estas interacciones entre los procesos los procesos creativos y la aplicación, por ejemplo, de nuevos modelos como los modelos colaborativos, es decir, cuando ya no hablamos de un artista en solitario, sino que hablamos de un artista que puede colaborar con diseñadores, con arquitectos, es decir, con diferentes inteligencias creativas, y que esto puede redituar en mejoras para la visualidad. Y aquí me pareció interesante mencionar este modelo porque lo están utilizando muchos de los jóvenes, que es el modelo rizomático de Gilles Deleuze y Guattari, que conciben pues el arte, el trabajo creativo como un mapa, como un sistema abierto, y que además es receptor permanente de necesidades, de ideas, de posibilidades.
Y con esto, bueno, se da esta idea de que se puede simbolizar eh, la generación de creatividad a través eh, de modelos y que se pueden generar así cadenas semióticas. En el fondo, un rizoma es eso, ¿no? Es la analogía de un concepto de la botánica llevada hacia el arte, en esta idea de que se pueden conectar, así como se conectan las raíces o los tallos de las plantas, se pueden hacer conexiones y se pueden realizar eslabones semióticos. Y de esto, bueno, surge obviamente atrayendo elementos ya interdisciplinarios, la aplicación de la cartografía crítica en el arte y el diseño, con la cual, bueno, se pueden lograr relaciones no, más allá de la geografía. En realidad esto hablamos de relaciones emocionales, de relaciones eh, técnicas, tecnológicas, conceptuales, de tal manera que se puedan liberar eh, sensaciones, que se pueda trascender de las primeras ideas y llevar a entornos mucho más significativos. Y algo interesante, que esta es una idea que me comentó una de las alumnas que está trabajando este tipo de cartografía, que decía, es que lo que queremos es emerger desde lo local para comprender lo global. Entonces, ahí fue, de hecho, confieso que ella fue la que me dio la idea con la que yo pude construir esta presentación, porque dije, claro, o sea, venimos de lo global hacia lo local y la manera de revertir es justo esta, ¿no? Partir de lo local y regresar a lo global. Tenemos este otro ejercicio que es el del mapeo colectivo, que de nuevo, ¿no? Es un proceso de narración, una narrativa visual de los relatos dominantes de ciertos territorios, con los cuales pues podemos lograr miradas complementarias, eh, realmente organizar y enfocar experiencias, y esto va creando redes muy interesantes. Estos dos ejemplos que acabo de poner, el que está como base en esta imagen y este ejemplo, de hecho pertenecen a un manual de un grupo que se llaman los iconoclasistas. Y bueno, estos ejemplos me los presentó una de mis alumnas y pertenecen a un colectivo argentino. Es decir, que las influencias eh, surgen y trascienden en toda América Latina y se están creando pues redes, realmente se están creando redes porque esta alumna creó un grupo y ya están en comunicación con este grupo y con otros más que trabajan en diferentes países de América Latina. Y claro, no podemos perder de vista la simbolización que, eh, que puede ser resultado de un esfuerzo colectivo y que va transformando poco a poco las imágenes en la medida en que se traslapa la imaginería de diferentes ámbitos. Y bueno, yo aquí menciono este título de Didi Huberman de Arte de la Imagen porque es uno de los autores más citados por los jóvenes actualmente. Tiene, tiene un trasfondo que los lleva a entender toda la provocación visual, al igual que Nicolas Mirsuet, toda la provocación de la cultura visual y ese involucrarnos en todo lo que acontece de las maneras que nos permite la visualidad. Eh, Se rescatan elementos de ciertas tradiciones, como la poesía visual, que actualmente la denominan la escritura visual, en las que, bueno, no se parte de cero, se hacen estas narrativas de índole cultural llevadas
hacia la plástica de una manera diferente, creativa, innovadora, o, o que simplemente expande la imagen en estas nuevas lógicas en las que hay algo bien interesante, que no se olvidan las imágenes del pasado, sino que se traen al presente y se remiten a nuevos formatos, a nuevas experiencias y a nuevas posibilidades. Me pareció muy interesante y lo quiero mencionar, el hecho de que se empiezan a rescatar este tipo de términos que provienen exactamente de hace un siglo, y por eso puse aquí el año 1921, de esta poesía polinivel o de los experimentos de Moholy-Nagy, de estas imágenes con nieblas, con sonidos, con olores, que nos llevan a la sensibilización de muchas formas. Y esto pues ha traído este denominado apropiacionismo cultural en el que pues hay un cuestionamiento de los formatos tradicionales, convencionales de las artes y del diseño, y que empiezan a dotar de sentido, y dice Benjamin, de un sentido crítico, los fragmentos o los ecos de otras obras de arte. Entonces lo que se hace es descontextualizar para actualizar. Y esto hace del apropiacionismo algo muy interesante. No es lo único, está la intervención, está el libro de artista, es decir, hay muchísimas posibilidades. Es muy difícil abarcar todas en el tiempo que se tiene disponible. Yo lo que dejaría como una conclusión parcial, porque insisto que, bueno, esto pues daría para una plática, para una clase, para el desarrollo de toda una cátedra. Simplemente pues traté de plasmar muchos elementos diversos que nos lleven a esta reflexión de que estas teorías de la interpretación realmente pueden llevarnos hacia esto, ¿no? Hacia restituir un nuevo centro y una nueva periferia, y a concebir que la autonomía creativa es posible desde el conocimiento, desde la investigación, desde la experimentación y desde un diálogo consciente, que son los elementos que admiten y abrazan el hecho artístico, por lo menos en los fenómenos de la actualidad. Y serían estos elementos importantes de este nuevo centro y esta nueva periferia: recuperar el yo, recuperar la otredad desde el yo, revertir estos términos impuestos, estas imposiciones y estos desplazamientos culturales que tenemos, desde una extrapolación diferente para lograr reverberar hacia alternativas de la visualidad. Evidentemente esto significaría nuevas miradas, una politización diferente de las artes y el diseño, una socialización diferente de las artes y el diseño, y una nueva filosofía de las artes y el diseño. Muchas gracias y estoy a sus órdenes.